La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra actual que impactará tu vida. Con ustedes su pastor Samuel Olson. Abramos nuestras Biblias al capítulo 6 de la carta de Pablo a los hermanos de Efesios. Les había dejado atrás hace unos domingos en este capítulo donde Pablo nos habla de algunas de las armas espirituales del creyente. En el capítulo 10 de 2 Corintios, Pablo había hablado de los argumentos que se desarrollan en nuestra mente por eventos, por experiencias, por enseñanzas, filosofías, cosas que están en el mundo alrededor de nosotros y algunas veces nos atan y controlan nuestra forma de pensar. Algunas veces simplemente la experiencia que va creciendo y se convierte en una forma de ser. Otras veces son las formas que aprendemos y son argumentos o poderes en nuestra mente que necesitamos derribarlos. Otras veces tienen un fundamento espiritual y necesitamos tratarlos a nivel espiritual. Pero Pablo en el capítulo habla de las armas de la carne y nos habla de las armas espirituales. Pero allí en ese capítulo no los desarrolla, sino que nos habla de ellos en otras cartas. Entre esas cartas está esta carta de Pablo a los hermanos de Éfeso y son importantísimos darnos cuenta de ellos. ¿Cuáles son las armas espirituales del creyente? No son las armas de la violencia, no son las armas físicas que nos rodean y que han sido expresadas de diversas formas en nuestra sociedad y que atormentan y que producen mucha confusión, mucha herida, mucho dolor, mucho miedo, mucho horror y mucho odio y mucho rechazo. Esas no son las armas del cristiano. Por eso el cristiano, quien es un miembro de la sociedad, necesita saber cómo manejar su vida en la sociedad y cuáles son los fundamentos de su vida como cristiano en una situación que le confunde o que exige una respuesta como ciudadano. Pablo nos habla de estas armas que nos ayudan a entender por dónde caminar en la vida personal, en la vida familia, en la vida de una comunidad cristiana, en la vida de quienes somos en Cristo y en la vida en una sociedad en la que vivimos. ¿Cuáles son los fundamentos? ¿Cuáles son las bases que nos ayudan a entender o guiar nuestra conducta, nuestra acción, nuestro pensamiento, lo que verbalizamos, lo que decimos? Y Pablo dice que si usamos esas armas, nos ayudarán a mantenernos firmes en la ocasión. Por eso empieza esta lista con decirle, estad firmes y cuando haya pasado el día malo de la dificultad, se les encuentre aún firmes, claros, que no han titubeado en cuanto a su persona, en cuanto a su forma de ser y su forma de actuar, porque tienen un fundamento que los solidifica, porque están en aquel quien es el alfa y el omega de la creación y del ser humano, quien es el principio y el fin, y usted es una arenilla en todo eso, y necesitamos mantenernos en esa realidad que ahora que estoy en Cristo, estoy en aquel quien es el alfa y el omega, principio y el fin, lo que sostiene y ancla la vida del ser humano si estamos en la roca inconmovible que es Cristo. Estando allí, eso nos permite un sentido de seguridad y de certeza. No puedo repasar y repetirlo todo, pero sí es importante traerlo a conciencia.
que os vistáis, que os ciñáis con el cinturón de ¿qué? Si usted vive en el engaño y la mentira, usted se deshará. Las costuras se le romperán y usted será descubierto que usted vive en el engaño y la mentira. Pero si usted vive en la verdad, su vida siempre se sentirá fuerte y sólida, porque la verdad, que es Cristo, que se hace nuestra verdad en nuestra forma de pensar, de vivir, de actuar, es la que le dará fuerza a usted en cualquier situación de la vida. El cinturón, que es lo que aprieta, solidifica y no permite que que su vida sea desparramada con emociones, con sentimientos, con cosas que simplemente disocian la personalidad, sino que más bien en la verdad se ajusta nuestra forma de vivir y nos mantenemos allí, porque estamos en aquel quien es la verdad. Estamos en Cristo, que es mucho más que un ser de carne y hueso, es lo que sostiene, su palabra sostiene toda la creación, y esa palabra ha venido a morar en la vida del ser humano y permea de todas formas toda una sociedad, una civilización. 2, vestidos de la ¿qué? De la coraza de la justicia. La coraza es lo que guarda lo que llamaríamos el pecho. Es una coraza que nos mantiene, es la que controla la justicia debidamente ejercida en la vida, controla emociones indebidas. Las emociones nos llevan a lo injusto o nos llevan a lo que es justo. Podemos caer en el odio, la violencia, la maldad, el miedo, los sentimientos, los cuestionamientos, y eso simplemente nos confunden. Pero cuando vivimos en lo que es justo, todo el ser se siente seguro. Hace justicia, es justicia y exige justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. La verdadera justicia empieza en la obra de Cristo. En el Antiguo Testamento la justicia se hacía por el ofrecimiento de sacrificio, de cordero, de paloma, para que el pueblo encontrara perdón y acceso al lugar santo y a la presencia de Dios por medio del sacerdote. Pero en Cristo la humanidad encuentra que el Cordero de Dios hizo su obra, se está sentado en su carne viva y sangre viva ante el Padre. Él es nuestra justicia, Él es quien hizo por usted justicia, Él canceló su deuda moral y espiritual, así que usted no tiene que vivir en la culpa, en la duda de su personalidad, porque hoy en Cristo usted está revestido de la justicia de Dios y ha sido hecho acepto en el amado. Dios le acepta a usted no porque seas perfecto, sino porque Él te ha cubierto y te perdona, y si eres genuino y sincero delante de Dios, vivirás una vida íntegra, y cuando sabes que hayas fallado, buscarás el perdón de Dios para que tu vida pueda mantenerse sólida en la justicia de Cristo y no en tu propia justicia. Él es tu justicia y busca que como tú eres ahora parte de la justicia de Dios, tienes un deber de hacer justicia, buscar justicia y vivir en la justicia y reclamar la justicia, porque así como Cristo anduvo por las calles de Jerusalén y de Galilea, siempre exigía con su palabra y su acción justicia, y hacía lo que era bueno hasta hacer la máxima expresión de justicia en la cruz del Calvario, y derrotó el imperio de la maldad y está sentado a la diestra del Padre, y usted puede vivir en la justicia, pero ahora siendo un embajador de
Cristo usted también hará y debe hacer justicia, y por eso es que cuando usted sale del templo y usted se siente feliz aquí en la calle, tienes que sentirte feliz porque eres una expresión de la justicia de Dios que también vive en justicia y para justicia. Amén. Amén. ¿Arma de qué? La primera, la verdad. Segundo, la justicia. 3. Y calzados los pies con el celo por anunciar el evangelio de la paz. ¡Wow! ¡Qué frase! Sandalias. ¿Qué hacen las sandalias? Las sandalias bien puestas te dan firmeza, te permiten caminar en los momentos y las situaciones más difíciles, empedradas o arenas o piedras duras o situaciones difíciles. Las sandalias te dan firmeza, voluntad, motivación, porque puedes caminar hacia el logro de la paz. Y como has sido hecho justicia y ahora que estás en Cristo conoces la paz de Dios que se hace presente en tu vida, también necesitas caminar con Cristo como Él caminó en la sociedad, buscando que se hiciese paz, confrontaba, dialogaba, hacía que la gente reflexionara, porque Él quería la paz de su ciudad, la paz de la humanidad, y estaba dispuesto a hacer lo que fuera imposible para que el ser humano pudiera estar en paz con Dios, en paz con los que le rodean, en paz consigo mismo, y habiendo sido hecho partícipes de la paz de Dios, porque Cristo mora en nosotros, Él es nuestra paz. Ya como embajadores visibles de Cristo, usted y yo tenemos el deber de buscar que se haga paz y que haya paz en lo individual, en lo relacional, en lo social, en un país. Se demanda la paz y se demanda la acción de paz del cristiano, porque usted debe ser celoso de anunciar las buenas nuevas de que puede haber paz, y sobre todo que el ser humano que se convierte y tiene a Cristo morando en su vida, cambiará toda su forma de actuar y vivirá en Cristo para los demás. Aleluya. ¿Verdad? Justicia. Paz. Cinturón. Coraza. Sandalia. Cada uno de esos aspectos tiene un significado. Lo que te ajusta es la verdad. Lo que te protege de ti mismo y de los demás es la justicia. Y lo que te permite caminar hacia adelante son ¿qué? Las sandalias. Y si están en Cristo, Él será tu suelo con el cual y a donde puedes caminar. Ahora vamos a lo de hoy. Sobre todo, versículo 16, tomad ¿qué? El escudo de la fe, con que podáis apagar, ¿qué cosa? Los dardos de fuego del maligno. Dardos. ¿Cuántos saben lo que es un dardo? Zumbé y cayó justo donde debía caer, en el alma y el centro del blanco. Y si claro, el dardo cae en una persona, y usted sabe, cuando uno iba a ciertos lugares para ver cómo eran de astutos y de capaces, zumbaban el dardo y con que no le diera. Los dardos
que vienen en contra de uno, que más que dardos físicos, son dardos que dan en la mente al corazón del ser humano para desplomarlo y para acabar con su capacidad, para quebrar su espíritu, quebrar su mente, quebrar su ser. Los dardos son fuertes y difíciles de atajar. Pero por eso Pablo habla y vamos a mencionar algunos dardos, pero habla de que tienes que levantar tu ¿qué? Tu escudo. Tu escudo. Esto es lo que es cada país. Hay muchas familias que tienen un escudo. Yo no sé si su familia ha creado su escudo que define cómo es su ser y su familia y su forma de ser. Yo me metí en eso y descubrí que por allá hace 500 años mi familia tenía un escudo. Y yo digo, wow, qué raro ese escudo. Pero el escudo que uno levanta para detener que el dardo llegue a la persona de uno, para hacerle daño. Vamos a mencionar algunos escudos y después vamos a hablar del escudo de la ¿qué? De la fe. Algunos dardos. Bueno, son una infinidad de posibilidades, pero leo una de ellas. La duda. Cuando de ese mundo del espíritu y del mundo emotivo te mandan alguna frase que te hace dudar de ti mismo, o dudar de que estás en el lugar donde debes estar, o dudar de tus capacidades de enfrentar. Esa duda empieza como un martillito a destruirte y acabar contigo. Ideas malignas. ¿Cómo es que yo puedo tener una idea de esa clase? ¿De dónde vino esa idea? No vino de Dios, porque Dios no te va a mandar una idea maligna. Así que diría, pero vino de dentro de mí. Bueno, si vino dentro de mí, vino de algún mundo espiritual dentro de mí. ¿Cómo llegó eso? Ideas malignas. O mi imaginación que empieza a imaginar miles de cosas que no son, sino dardos que me llevan a conductas inadecuadas. O de repente me encuentro sorpresivamente blasfemando. ¿Cómo es eso que yo o que alguien haya blasfemado de mí? Que yo dije que se matara al comandante Hugo Chávez Frías. Un pequeño dardito. ¿Y cómo lo manejo? Ya va, un momento. Bueno, la Biblia es muy clara. Ve al que dijo algo, en vez de estar cocinándolo en tu imaginación. Por eso llamé a la persona, para cortar eso, como dicen por los sanos. Pero el dardo tiene fuego. Nuestra imaginación. Y que, como dijo en el capítulo 10 de 2 de Corintios, hay que llevar cautivo todo, ¿qué? Pensamiento, ¿a dónde? A la cruz. Acabo contigo. No permito que hagas nido en mi corazón, mi mente. O blasfemias, o fantasías. Alguna vez una desilusión hace raíz y me hace daño. O un sentido de derrota. Me han derrotado y yo no puedo levantarme de nuevo. O el desánimo, o la confusión, o la incertidumbre, o la discordia y la pelea, los argumentos, o la indiferencia. Nadie me presta atención. O actitudes diabólicas, o el cinismo que produce amarguras, y las amarguras que hacen raíces y me hacen mucho daño. Hay tantas formas, y eso es simplemente cosas que se cocinan en la mente, sin hablar de situaciones que vienen de afuera que son fuertes y que son dardos y que uno no las sabe manejar o uno no sabe qué hacer con tales cosas.
Y Pablo dice, levantad, ¿qué cosa? ¿El qué? El escudo de la fe. Bueno, mi fe está fundada en ¿qué? Primero, ¿qué es la fe? La fe es la certeza ¿de qué? De lo que se espera. Ajá. Y es la convicción de lo que no se ve. Ok, lo primero que yo tengo que entender es que yo vivo en un mundo invisible y yo no voy a ser destruido por el mundo invisible maligno. Yo vivo en el mundo invisible de Dios que se hace presente en mi vida por medio de su Espíritu y levanto un escudo de la fe, de la certeza, de la seguridad de quién soy y por ende lo que he de hacer y de vivir. Así que lo primero que hago es que como yo estoy en Cristo y Cristo mora en mí, la verdad es esta. ¿Cuál es la verdad? La primera verdad. Él está conmigo. Tú estás conmigo. No permito que la mentira y el engaño me doblegue y me destruya. Yo vivo en la verdad, Cristo está en mí, Él es la verdad. Yo no permito que la maldad y la muerte hayan controlado mi vida. Yo vivo en la vida de Dios y yo vivo en la certeza de que Dios irá delante de mí y solo me ocurrirá lo que a Él le placerá permitir que ocurra en mi vida. Hay cosas y momentos que ocurren cosas muy feas, muy difíciles. Job es uno. Pero Él no permite y no hace la maldad. Puede ser que la prueba está allí para fortalecer tu hombre interior. Y tú puedes decir, no, Dios está conmigo, Él es mi justicia, Él es mi paz. Yo vivo en la verdad, vivo en la justicia de Dios, vivo en la verdad. Él está conmigo y sus escuadrones me rodean, aunque yo no los vea, Él irá delante de mí y aunque se reduzca todo lo que yo creía ser el apoyo mío, ya pueda estar solo, pero Él está conmigo. Aleluya, aleluya. Él es mi verdad. El escudo de la fe que está compuesta por la verdad, por la justicia, por la paz de Dios y no voy a permitir que todo esto me derribe ni me destruya a mi persona. Así que vengamos a un ejemplo. Ok, 17:45, lo leen conmigo. Usted dirá, pero yo no estoy viviendo en aquellos tiempos, en el tiempo de David, de Samuel. Sí, pero a usted le pueden tocar momentos difíciles. Y David estaba ahí solito y los del campamento se habían burlado de él y peor todavía Goliat se burla de él. Pero él sabía quién era él. Primero, sabía que era justo y que vivía en rectitud. Segundo, sabía quién era el Dios a quien él le había creído y a quien él le había confiado su vida. Así que él declara eso. Él proclama esa verdad y esa verdad le llena también de fe a él y a los que le rodean, aunque haya causado la burla del Goliat. Así que veámoslo a él allí solo y póngase usted en ese lugar. Pero ¿cómo sé yo que eso pudiese haber ocurrido? Bueno, en las excavaciones de la ciudad de David, que está en Jerusalén, acaban de descubrir todas las fortificaciones de la ciudad que estaba allí fundada por los cananeos antes de que había sido nombrado Jerusalén como la ciudad capital por David. Se acaban de terminar 10 años de excavaciones y esa ciudad está allí desde 3.800 años y es el lugar donde Samuel ungió a David como rey. Ahí está. O sea, yo puedo entender, pues, que lo que la Biblia me está diciendo no es algo jalado de los cabellos, sí ocurrió.
Y vamos a leer lo que ocurrió. Vamos a leer lo que dijo David. Léanlo conmigo en voz alta. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Ok, yo voy a ser bien balanceado aquí. Ok, para que no vayan a decir, tú vienes a mí con guarimbas y yo vengo a ti con, ¿cómo se llama esta? Ballenas. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Tú vienes conmigo por esto o esto, no importa con qué vengas. ¿Ok? Déjenlo conmigo. Estoy tratando de ubicarlo porque dice, eso es allá atrás, hace 4,000 años. No, estas son las realidades humanas. ¿Por qué? Porque el ser humano no ha cambiado. El ser humano, lejos de Dios, busca su forma de hacer las cosas. Y sí, así que tenemos que leerlo y entenderlo, porque usted se tiene que ubicar en la realidad suya como gente de fe. Gente que conoce un Dios vivo. Y ubicarse de cómo va a vivir su vida. Así que usted lo lee. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Fíjense, has provocado a Dios. Eso no quiere decir que él no tuvo una arma, tuvo una piedrita y una onda. Pero la desproporción es tal que sabemos que lo único que él tenía para ayudarle era Dios. Y eso es donde uno tiene que ubicarse como ser humano. ¿A quién tengo? Veamos, versículo 46. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay que Dios en Israel. Próximo versículo, ¿hay algo más ahí? Y sabrá todos esta congregación que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Tremendo. Tremendo. ¿Y ocurrió? ¿Sí ocurrió? Tomó la lanza y ¡pam! Se lo clavó en la cara. Y cayó al suelo. Y le cortó la cabeza. Y se lo guindó en su poste por allá. Oye, Samuel, pero nosotros no hacemos eso hoy en día. Sí, es verdad, pero hacemos otra cosa. Así que el ser humano. El tema aquí, lo importante es que un David, usted puede estar seguro de que si usted conoce a su Dios y vive en los principios de Dios, en los principios del reino de Dios, no solamente aquí o en secreto, sino en la calle, el Señor estará con usted y hará con usted. Y eso hay que entenderlo porque eso tiene que regir en nuestra conducta. Vamos a Isaías 33. Ahora vamos a algo un poco más elaborado, porque es demasiado importante entender que la fe es lo que rechaza el engaño, la mentira, con la palabra, con la acción, con la fuerza del alma, con la fuerza del espíritu. Uno levanta esa fe ante los dardos del enemigo y caen en su momento. Uno tiene que vivir así. Así que leamos esto. Leámoslo por favor en voz alta. El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos
para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, ese, todo lo demás, usted recibe comisiones raras, usted habla conspirando, usted. Pablo hace una lista importante allí Isaías hace una lista importante y es bueno decir, bueno, eso es como un sedazo para filtrarme. Ok, ¿este qué? Habitará en las alturas, fortaleza de rocas será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán ¿qué? Seguras. Tus ojos verán al Rey en su hermosura, verán la tierra que está ¿qué? Lejos. Tremenda palabra. Porque el cristiano, usted y yo, sí queremos que cosas se resuelvan. Sí queremos que nuestras acciones produzcan buenos resultados. Pero más allá de ello, porque eso es parte de nuestra vida, eso es parte de nuestra responsabilidad como ciudadanos en un país, pero más allá que nuestra esperanza no puede estar fundamentada en eso. Nuestra esperanza, nuestra salvación está fundamentada en lo que Dios nos prometió, que habrá un mundo nuevo y que yo veo de lejos esa tierra prometida por el Señor, que yo moraré en esa santa ciudad, esa ciudad donde Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Esta vida pasa. Pero a mí me interesa hoy saber que yo estoy cultivando y sembrando en cuanto al día futuro en que Él se aparecerá y yo estaré cara a cara delante de Él. Y a partir de allí habrá una nueva realidad en la cual usted y yo viviremos para siempre, para servir y para amar y trabajar y obrar. Aleluya. Entonces la pregunta para mí, para usted, mía para usted, ¿cuál es tu verdadera esperanza? ¿Cuál es tu verdadero ancla? ¿Cuál es tu asidero que te permite vivir la vida responsablemente? La vida maduramente, la vida con principios del reino de Dios. Y le aseguro en esa respuesta que todos tenemos respuestas distintas. Porque a cada uno se nos ha dado llamados y vocaciones distintas. Y necesitamos obedecer la voz del Espíritu que obra en nosotros. Yo no puedo decirle a usted, venga acá, usted tiene que hacer como yo hago. No, porque Dios le ha colocado a usted en un sector de la sociedad donde usted tiene que ser embajador de Cristo. Dios me ha colocado a mí en una situación muy distinta a la de ustedes, donde yo tengo que ser responsable, coherente, íntegro y servir al Señor y servir a los que están alrededor mío como ustedes. Cada uno tenemos una vocación, un llamado distinto, pero los principios son los mismos. La verdad, la justicia, la paz, la fe, el sentido de misericordia, el sentido de vivir para la creación, aquella que nos espera y que yo sé que llegará el momento en que yo tendré que rendirle cuentas en el juicio final, no por la salvación, sino por lo que yo he hecho y Él me
habrá de recompensar según lo que yo haya o no haya hecho. Y eso es algo muy serio. Todos tendremos que responder en ese momento. Y por eso cada minuto, cada día, cada tiempo en nuestra vida tiene que ser medido responsablemente. Fue el mensaje de la palabra de Dios expuesto por el pastor Samuel Olson de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Si deseas adquirir este material, puedes llamar al teléfono 213-7031.